sus otros compañeros. Démosle un minuto más y comenzamos. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Me gustaría que alguien me pudiera confirmar si se escucha bien. Muchas gracias. Estoy acabando de anotar a otros compañeros, permítanme. Bueno, pues decíamos que los teoremas, tanto el de la superposición como el de Thevenin y Norton, que son los que tenemos que terminar de ver, pues funcionan de la misma manera, o sea, los procedimientos son iguales que lo que se hace en CD. Aquí la único extensión al procedimiento, al método, es que se trabaja con impedancias y con fasores, con fuentes de energía expresadas como fasores. De ahí en fuera el método pues es el mismo. En el caso de superposición, pues se deben de analizar los efectos de contribución eléctrica de cada una de las fuentes que tengas de la red eléctrica por separado y sumar los efectos al final en alguna parte del circuito que me estén solicitando o me interese. Cuando son de la misma frecuencia, pues puedes o no utilizar el teorema de la superposición, pero cuando es diferentes frecuencias es forzoso utilizar el método de la superposición, y el ejercicio que hicimos fue un caso en el que teníamos una fuente de directa y una fuente de alterna, y vimos cómo trabajar la superposición. Si bien nada más es un ejercicio, pues es más que suficiente, según yo, a reservas de lo que ustedes me digan. Y después pasamos a ver ejercicios de el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos dice que es posible sustituir una red compleja a un circuito equivalente sencillo de una sola fuente en serie con una impedancia en el caso de la alterna, ¿no? La chamba en Thevenin es determinar la fuente y determinar la resistencia que equivalen conectadas en serie a la red eléctrica compleja. La red eléctrica puede ser N fuentes, N resistencias en una configuración compleja, no importa. Siempre siguiendo el procedimiento, siempre es posible simplificarlo, ¿no? El método se complica cuando tenemos fuentes dependientes. Y es el ejercicio que nos toca ver mm, hoy, aparte del terminar de ver bien el que dejamos ayer casi al final, ¿no? Entonces tienes varias formas de hacerlo. Puedes empezar por sacar el voltaje Thevenin, o puedes empezar por sacar la impedancia Thevenin, o puedes empezar por sacar la corriente de cortocircuito Norton, le dicen. Y la impedancia Thevenin es la misma tanto para Norton como para Thevenin, ¿verdad? Y aplicar una variante del método si tienes el caso especial de una fuente independiente, ¿verdad? Es lo que vamos a ver hoy. Todo esto tiene el objetivo de que puedan hacer la tarea. Acuérdense que ya es la última parte de la tarea, el último tramo. Acabando de explicar el ejercicio, les recuerdo la parte de la tarea que falta por hacer, porque si bien ya hicimos varios problemas en clase, pues faltan por hacer algunos. Y hay uno que no hay que hacer. Ahorita se los indico al final de la sesión. Entonces, me voy a ir a donde nos quedamos ayer. Teníamos un ejercicio de un circuito que teníamos que sacar el equivalente Thevenin entre el punto A y el punto B.
Los Thevenin se pueden sacar en cualquier parte de un circuito, ¿eh? Basta con definir el punto A y el punto B. O sea, dividir el circuito, la red eléctrica en dos, como dice el método, en dos subcircuitos, o circuito A y circuito B, y alguno de ellos cambiarlo a su equivalente Thevenin. El circuito B puede ser tan simple como un solo componente, decíamos ayer, o a veces en los problemas hipotéticos de aquí de los problemarios, incluso ni siquiera viene el componente, nada más no lo indican. Entre el punto A y el punto B saca el equivalente Thevenin. ¿Qué es este caso? Aquí no se ve si había otra parte del circuito conectado entre A y B o un componente, no lo dicen, simplemente saca el Thevenin entre A y B. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque luego se quedan con la impresión de que cuando estoy explicando ejercicios entre A y B, entre el punto A y B, no hay nada. Y entonces cuando están resolviendo ejercicios y les piden sacar el Thevenin donde hay un componente, siempre preguntan, bueno, ¿lo debo de quitar o lo debo de poner para sacar el Thevenin? Pues si el componente representa tu parte del circuito B, se quita para hacer el análisis, se saca el equivalente Thevenin y al final se regresa al componente. O sea, el componente ese no debe estar involucrado en el Thevenin, ¿no? O hay que leer con atención el reactivo que nos pidan, porque puede ser que quieran el Thevenin incluyendo el componente. Entonces, hay que leer con atención qué nos están pidiendo en cada caso, ¿no? En cada problema que estemos resolviendo. Bueno, aquí no hay componente, nos piden el Thevenin entre A y B. Puedo empezar yo bueno, hay una fuente dependiente, no lo hay. Entonces es un caso general, ¿no? De Thevenin. Puedo empezar por sacar la impedancia Thevenin o puedo empezar por sacar el voltaje Thevenin. No, aquí no hay problema por dónde empiece. El día de ayer empezamos por sacar la impedancia Thevenin. Decíamos, se eliminan las fuentes de tensión poniéndolas por un corto, todas las que tenga el circuito. Se eliminan las fuentes de corriente haciéndolas circuito abierto, todas las que tenga el circuito. Y te va a quedar una red de puros impedancias serie paralelo, las cuales simplifican como hemos estado trabajando en estas clases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le pongo quito la fuente de 120 ángulo de 75 y le pongo un alambre? ¿Qué red me queda? A veces es difícil darse cuenta, ¿no? Pero bueno, ayer dijimos que era como doblar el circuito con una línea imaginaria que une E, A, B y C, o sea, ahí se doblaría el circuito, y si se fijan queda el circuito que está abajo. Queda en paralelo la resistencia de 8 con la impedancia de menos J6, y queda en paralelo la resistencia de 4 ohms con la impedancia de J12. Y luego esas dos vistas desde el punto A y B, pues están en serie. Entonces la chamba aquí es sacar los paralelos primero y luego sumar los resultados. Y ese para mí sería la impedancia Thevenin. Pues a veces no está tan fácil darse cuenta qué pasa cuando pongo puentes, qué pasa cuando los quitamos. Pues esos son clásicos reactivos hasta de circuitos en CD, ¿no? El cómo está dibujado parece ser que afecta a algunos de nosotros cuando no tenemos mucha experiencia en ser analistas de circuitos y nos confundimos. Pero bueno, esta sería la única solución para este caso, ¿eh? Entonces saco los paralelos. El paralelo de la impedancia J6 con la resistencia de 8, ese es el resultado. Y el otro paralelo de 4 con J12, ahí está el resultado. Y finalmente, pues la impedancia Thevenin de este circuito es la suma de esos dos. Ya que los tengo en rectangular, pues es fácil sumar partes reales y partes imaginarias, ¿no? O si los dejara yo en polar, pues también los puedes sumar con tus calculadoras que pueden hacerlo, ¿no? Entonces la chamba ahora era sacar el voltaje entre las terminales A y B con el circuito funcionando. El voltaje en circuito abierto, como le decían en el teorema de Thevenin, pues es el voltaje de Thevenin. ¿Qué voltaje hay entre las terminales A y B? Les decía yo que hay muchas formas de hacerlo, pero la que usaron en el libro de texto, pues es sacar las corrientes de las ramas, dado que tengo el voltaje por rama, entre el punto D y F tengo el voltaje, y entre el punto D
y F de la otra rama, porque son los mismos, están en paralelo, pues también tengo el voltaje. Si yo saco las dos corrientes indicadas ahí como corriente 1 y corriente 2, y después multiplicando esa corriente por la impedancia, pues puedo tener tensiones en puntos intermedios de la rama. ¿Y para qué quiero eso? Pues para hacer una suma de voltajes en una trayectoria cerrada y sacar el voltaje de Thevenin. Y fue lo que hicimos ayer, ¿no? Los cálculos de las corrientes, pues es voltaje total entre la impedancia de cada rama. Ahí están los cálculos. Incluso se dejaron indicados, ya ni siquiera lo redujeron al número rectangular. Es voltaje total entre la rama que tiene la resistencia de 8 y el capacitor, y voltaje total entre la rama que tiene la resistencia de 4 y la bobina. Le llamamos I1 y 2. Ahora bien, ¿cómo se saca la ley de voltajes de Kirchhoff? Para sacar leyes de voltajes de Kirchhoff, pues yo debo saber cómo ponerle signo a mis voltajes en la trayectoria cerrada. Entonces yo les decía, un criterio que yo utilizo mucho, que no es el único que hay en los libros, hay otros criterios, pero bueno, yo el que he estado utilizando aquí en las clases es que me posiciono en algún punto de la trayectoria cerrada. La trayectoria para mí va a ser así y voy a hacer el recorrido en sentido horario. Y les digo, no es que tenga que ser así siempre, o sea, es una forma de hacerlo. En algunos libros viene al revés, ¿no? En sentido antihorario. De acuerdo a los sentidos de las corrientes que están ahí, el menos de esta tensión está acá, el menos está aquí y el más está acá porque las corrientes entran por los positivos en las impedancias, ¿verdad? Aquí también el más de esta tensión está acá arriba porque ahí entra la corriente I2 y acá está el negativo. Entonces, si empiezo en este punto y me encuentro por el negativo, el voltaje en el capacitor sería la corriente I1 por J6 por menos J6. Y aparte, como me encontré la tensión por el signo menos, que es mi criterio que yo utilizo para asignarle el signo en la ecuación algebraica, pues me va a quedar positivo. Luego sigo avanzando y me encuentro por el positivo aquí. Entonces la caída de tensión en la resistencia de 4 ohms va a ser I2 por 4. Positivo en la suma de voltajes de Kirchhoff y finalmente me encuentro con el menos del voltaje de Thevenin. Entonces va a ser menos voltaje de Thevenin. En el libro de texto tiene la polaridad cambiada la respuesta. ¿Por qué? Pues porque también puedes hacer un recorrido en sentido horario, ¿verdad? Y entonces el que sería negativo, la caída de tensión que sería negativa sería la de I2 por 4. La que sería positiva sería la de I1 por menos J6 y me quedaría positivo el voltaje Thevenin. Entonces sería otra forma de hacerlo. Les digo, siempre y cuando no confundas criterios y técnicas, te va a dar la respuesta. Porque matemáticamente hablando, pues es como multiplicar por menos 1 la ecuación, ¿no? Entonces, me queda voltaje de Thevenin positivo, menos 4 por I2 es negativo, y es positivo I1 por menos J6, pero por el menos, pues se me hace negativo. Y la primera que les dije era con los signos, porque es multiplicar por el menos 1 toda la ecuación lineal. Despejo de ahí voltaje Thevenin. De la que yo tenía y de la que está aquí, las dos al despejar voltaje Thevenin me queda que voltaje de Thevenin es igual a 4 y 2 más J6 y 1. Decía yo que J6 era negativo y negativo de mi análisis que hice, pues me quedaba positivo. O sea, es la misma, ¿no? Sustituyo valores, lo que es I1 y 2, que los tengo acá arriba. Tengo lo que vale 1, tengo lo que vale 2, lo sustituyo y hago las operaciones con aritmética de polares o complejos como yo guste, y aquí está mi resultado. Entonces, este es el voltaje Thevenin. Entonces, ayer aquí nos quedamos, decíamos que el resultado de este circuito es sustituir una fuente de voltaje con el voltaje que sacamos, el voltaje de Thevenin, con la impedancia en serie, Z de Thevenin, o la forma en que lo calculamos, aquí queda el punto A, queda nuestro positivo.
O sea, aquí sería el positivo de esta. Positivo hablando de señales senoidales, ¿eh? O sea, fase positiva. Nada más que pues yo por acortar nada más le digo positivo, pero es incorrecto pensar que esto es como el CD, que ese es el positivo. No, es la fase positiva de referencia de mi señal cosenoidal. Realmente está cambiando de polaridad n veces por segundo, ¿verdad? Y acá está el punto B. Entonces, toda la red eléctrica que se veía muy aparatosa del lado izquierdo, del lado derecho, queda simplificada a una red muy sencilla de una sola fuente y una sola impedancia. Si yo le fuera a conectar algo ahí para, o sea, ¿por qué sacamos el Thevenin? Nos sirve para sacar algún dato en alguna parte de los circuitos eléctricos, pero también nos sirve para ver cómo contribuye la red eléctrica a algo que yo le conecte. Si yo aquí le conecto otra impedancia y tengo su valor de la impedancia que voy a conectar, yo puedo analizar precisamente con un divisor de tensión cómo se caería la tensión de circuito abierto, cómo se caería al conectarle algo. Ah, porque van a pensar ustedes que conectar una impedancia, le voy a llamar de carga, le ponen ZL. Esto lo explican muy bien cuando ven el teorema de la máxima transferencia de potencia, pero como no lo tenemos que ver nosotros y es del semestre pasado, pues bueno, ahí están los libros de texto, ¿no? Pero bueno, uno a veces engaña cuando no sabe uno de cuestiones eléctricas o no están del todo entendidas, uno se engaña que cuando conecta una cosas, los voltajes se mantienen, no es cierto. Cada vez que vas conectando algo, se altera la red eléctrica original y el voltaje que antes tenía sin conectar nada, pues tiende a caer. ¿Por qué va a caer? Pues porque se crea un divisor de tensión, si se fijan. Se va a crear un divisor de tensión entre el voltaje, en este caso ya del equivalente Thevenin, entre la impedancia Thevenin y la impedancia de carga que yo le estoy conectando. ¿Cómo no sucede esto? Porque algunos me dirán, no, yo conecto aparatos en mi casa, uno, otro, y yo no veo que se caiga el voltaje de red. Bueno, si la impedancia de ZL es muy grande comparada con la impedancia de Thevenin, al hacer el divisor de tensión, pues la contribución de voltaje no le hace nada, ¿no? Si haces esto algebraicamente, te vas a dar cuenta que pues, el voltaje casi es el mismo, ¿no? El voltaje de circuito abierto y el voltaje cuando le conectas la carga, pues es casi igual, porque la impedancia es muy grande, digamos 20, 30 veces más grande que la impedancia Thevenin. Entonces, esta es la razón de por qué a veces en las casas, pues uno conecta un aparato, otro, y sigue habiendo el mismo voltaje, digamos, ¿no? O casi el mismo. Cosa contraria cuando están conectando al cargas con baja impedancia, como podría ser una lavadora, una máquina de soldar o ese tipo, un microondas, ¿no? Cuando entra en funcionamiento, luego se ve que la tensión se cae de la casa. Van a decir, ¿cómo lo viste? Pues por la luz de los focos. Si está un foco prendido en ese momento en sus domicilios, se ve que se baja la intensidad del foco. Cuando encienden la lavadora, cuando encienden el microondas, pues por lo que estoy diciendo. Pero bueno, se los digo para que les interese esto de los teoremas, ¿no? O sea, sí tienen mucha utilidad en ingeniería en aplicaciones más adelante, lo van a utilizar bastante, ¿no? Para hacer estos análisis que estoy haciendo yo. ¿Puedo o no puedo conectar algo aquí y alterar el generador eléctrico, el motor eléctrico, el transformador, la etapa de potencia de mi brazo robótico, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, hasta aquí nos quedamos ayer. El último problema de este tema es la circunstancia. Bueno, espero hayan cachado el procedimiento. Aquí no importa el circuito, lo que importa es el procedimiento. Cómo obtener voltaje Thevenin y cómo obtener impedancia Thevenin. Si se fijan, van a estar ocupando saber cómo simplificar serie y paralelo, tener un dominio de simplificar los circuitos que me quedan en serie y paralelos, sin importar cómo esté dibujado, y obtener una tensión en un circuito eléctrico en algún par de puntos que me indique, por el método que quieran. En este caso fue sencillo, ¿no? Serie o paralelo, pero pueden utilizar divisores de tensión, divisores de voltaje, nodos, mallas, lo que puedan, incluso superposición. Eso no lo digo aquí porque pues es implícito, ¿no? Si no dominas todo lo que estuve diciendo, ¿verdad? Y llegas a querer hacer un Thevenin, pues te vas a ver en problemas. No sé si les pasó en la primera unidad que hacíamos de repente la resistencia que veía el capacitor porque estábamos haciendo Thevenins
o la resistencia que había a la inductancia y tenían problemas, ¿no? O sea, son sus áreas de oportunidad, si las tienen, ya las detectaron, no hay secreto en esto, solamente resolviendo muchos ejercicios se puede mejorar, ¿no? Y buscar ejercicios hechos, pero bueno, yo no recomiendo tanto eso, no hay nada como ponerse a hacer uno sus propios ejercicios. Eh, el último problema es la circunstancia de qué voy a hacer cuando aparezca una fuente dependiente. Nos piden el Thevenin. Y este ejercicio tiene el objetivo también de que puedan hacer el de la tarea, porque la tarea es uno de estos. Hay uno de estos en la tarea, que tiene una fuente dependiente. ¿Qué va a pasar con un circuito que me piden un equivalente Thevenin y tiene una fuente dependiente? Bueno, pues si sigo el procedimiento, digo, cortocircuito, bueno, eliminar los efectos eléctricos de todas las fuentes que tenga la red eléctrica para medir o calcular la resistencia la impedancia entre A y B. El problema es que no puedo cancelar los efectos de una fuente dependiente, sería un error. Es un error muy común. Se quedan con la impresión de que van a eliminar todas las fuentes, incluyendo las dependientes, porque no llegó mala información, no asistieron a esta clase o simplemente no lo investigaron por otro lado. No se pueden eliminar las fuentes de tensión dependientes en los análisis de Thevenin. Tampoco se pueden eliminar en los análisis de superposición y tampoco se eliminan en mallas y nodos. Ya ven que las abordamos de manera algebraica, ¿no? ¿Está difícil de trabajar con algunos de estos problemas? Pues sí, sí, es de los más difíciles. Pero hace falta que lo haga yo, pues sí, pues porque te vas a topar con algunos modelos matemáticos que son fuentes dependientes de alguna otra parte de alguna variable de tu red eléctrica. Más bien, estas son las aplicaciones más reales, ¿no? O sea, modelos matemáticos eléctricos de aplicaciones más reales, como decía yo, de sistemas con circuitos integrados y transistores, ¿no? Pero bueno, si se fijan en la diapositiva que estaba acá atrás, decía qué hacer cuando está una fuente dependiente. Decía, se puede encontrar la impedancia de Thevenin desactivando las fuentes independientes. Ya explicamos qué significa eso de desactivar. Y reduciendo el circuito a una impedancia equivalente a serie paralelo. Pero si el circuito tiene una o más fuentes dependientes, entonces no las puedes eliminar y esto te provoca que no puedas simplificar serie paralelo. Entonces ahí lo que tienes que hacer es encontrar la tensión de circuito abierto y dividirlo entre la corriente de cortocircuito entre las terminales A y B, y esa operación aritmética, dado que es la ley de Ohm, pues nos daría o nos reportaría la impedancia. Esa es la manera de hacerlo cuando hay fuentes dependientes. Esto también se puede aplicar para fuentes, cuando no hay fuentes dependientes, también lo podrías hacer así. En lugar de tratar de simplificar serie paralelo, puedes calcular el voltaje en circuito abierto y la corriente de cortocircuito y hacer la división y obtener la impedancia ahí en términos de la ley de Ohm, también se puede. O sea, en circuitos que no tienen fuentes dependientes, puedes o no hacerlo, pero en circuitos que tienen fuentes dependientes, tienes que hacerlo así. ¿Sale? Entonces, ahorita que se corte la conferencia, nos reconectamos. Entonces, por aquí, ¿por dónde le voy a entrar? Bueno, pues, vamos a tratar de sacar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin, pues se dejan las fuentes y se trata de sacar el voltaje en circuito abierto de la red eléctrica entre los puntos indicados. ¿Cómo lo abordarían ustedes? Porque les digo, no hay una sola forma de hacerlo. Mallas, a lo mejor me meto en problemas porque son puras fuentes de corriente, ¿no? O sea, mallas no. Serie y paralelo, pues tampoco. Nada se puede simplificar. Nada está en serie, nada está en paralelo de las impedancias. Pues nodos, ¿no? ¿Puedo hacerlo por nodos? Sí, incluso se recomienda porque son fuentes de corriente, ¿no? ¿Cuántos nodos ven ahí? Está este nodo. Y hay algunos que dicen que esto es un nodo. Pues no lo es tanto.
sino más bien sería como una conexión entre la imperancia y la fuente dependiente hacia el punto A, pero no es un nodo en sí. Y el otro nodo está acá abajo. Entonces, pues básicamente tiene dos nodos. Y si el nodo de acá abajo lo tomo como mi referencia de mi análisis, nomás tengo que sacar una ecuación en el nodo de arriba, ¿verdad? Entonces, la corriente I0, la corriente que entrega la fuente de 15 fase 0, entra al nodo. Y ahí me indican que la corriente de la rama del capacitor, le llaman I0 y baja. Y entonces forzosamente la corriente que va aquí en este nodo sale y recorre esta trayectoria y es la corriente de la fuente dependiente. Y pues son las tres corrientes que hay en ese nodo. Entonces hago una suma de corrientes en el nodo. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces 15 ángulo de 0 es igual a IO más 0.5 IO. Y de ahí la única incógnita que tengo pues es IO y la despejo. Si factorizo IO en esta expresión de acá abajo, me queda IO por 1.5. Despejo el 1.5 para dejar a IO solita. 15 entre 1.5 pues me queda 10. Ya tengo la corriente IO, pero no era lo que yo andaba buscando. Yo lo que ando buscando es el voltaje entre el punto A y el punto B. Pero bueno, ya puedo aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? En una trayectoria cerrada que sea esta, que como explicaba yo hace rato, podría ser una trayectoria en sentido horario, como la estoy dibujando, o podría ser una trayectoria en sentido antihorario y aplicar un criterio para sacar las polaridades de las tensiones, ¿no? Entonces, como lo estoy haciendo yo, y como están dibujadas ya las corrientes, yo puedo poner las tensiones en mis impedancias, que las voy a ocupar, ¿no? La tensión de esta impedancia, la de la rama del capacitor, la tensión de esta impedancia está el positivo acá arriba, porque por ahí entra IO a esos dos componentes. Por lo tanto, el negativo está acá abajo. En esta impedancia de acá arriba, la que forma la resistencia con la bobina, dado que la corriente de 0.5 IO fluye de izquierda a derecha, pues el positivo está acá arriba. Y por lo tanto el negativo está acá. Y mi tensión Thevenin que estoy buscando, pues independientemente de cómo está el circuito, yo podría pensar que más bien la defino como que este es mi positivo. Porque así la voy a expresar, ¿no? El voltaje Thevenin. Y entonces la suma de esas tres tensiones que acabo de indicar, pues tiene que ser igual a 0. Entonces, haciendo el recorrido en sentido horario y empezando por el nodo de referencia, me encuentro por el signo menos en la impedancia de la rama del capacitor. Entonces sería menos, aplicando la ley de Ohm, para sacar la tensión sería corriente por impedancia, ¿no? Aquí está. Luego sigo avanzando y me encuentro acá arriba con la impedancia por su positivo, entonces va a ser más la impedancia por la corriente es 0.5 IO y eso me daría el voltaje. Y finalmente entre A y B me encuentro con la tensión del voltaje Thevenin. O también podrías verlo como que sería el voltaje en la fuente dependiente de corriente, sí. Las fuentes dependientes de corriente fijan la corriente a un valor constante y su voltaje es el que varía conforme a lo que le conectes, pero no lo conocemos, pues es ese voltaje Thevenin, ¿verdad? Pues ya nomás, si se fijan en la última ecuación que acabo de poner, la única incógnita es voltaje de Thevenin. Y yo ya lo conozco y es 10. Despejo estas dos expresiones para dejar el voltaje Thevenin en un solo lado de la ecuación. Sustituyo lo que vale yo. Aquí sería menos 10 y aquí sería más 5. Y resuelvo. Me queda J55 en rectangular. Ahora, si lo convierto a polar, raíz de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, o más bien 55 al cuadrado raíz, pues me queda otra vez 55, magnitud. La fase es arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, o sea, menos 55 entre 0, pues es 0, arcotangente de 0, pues menos 90, ¿no?
de menos cero, ¿no? Hay que tomar en cuenta Profe, mande. ¿sí le puedo regresar un poquito para hacer un apunte? Si usted me dice. Listo, profe, gracias. De todas maneras, estas diapositivas ya están en la plataforma, me queda 55 ángulo de menos 90. Igual y lo mejor lo metes al MATLAB y que te dé la respuesta para no confundirte con eso de la tangente dividir entre cero, ¿no? Pues ese es el voltaje Thevenin. Ya tengo medio problema, ¿no? En los reactivos se les da medios puntos por sacar uno de las dos cosas, ¿no? Ya sea la impedancia Thevenin o el voltaje Thevenin. Ya llevamos la mitad del problema. Entonces decíamos, si yo trato de eliminar las fuentes de tensión, si trato de eliminar las fuentes de tensión o las fuentes de corriente en su caso, en este caso como es una fuente corriente, la tengo que quitar y sustituir por un circuito abierto, o sea, eliminar, borrar el circuito, o sea, se borra esto, para eliminar los efectos de corriente. No puedo sacar la impedancia Thevenin porque la fuente dependiente no se quita, por toda la explicación que di hace rato. Entonces la única manera es tratar de resolver el problema sacando el voltaje en circuito abierto entre A y B, sacando el voltaje en circuito abierto entre A y B de esta red eléctrica que me quedó, ¿verdad? Y luego la corriente de cortocircuito entre esa red eléctrica que me quedó y dividiéndolos, me va a salir mi impedancia Thevenin. Pero, aquí hay un inconveniente, no sé si ya lo vieron. Tengo una red que ya no tiene fuentes y que la fuente dependiente pues depende de otra cosa y pues no tengo forma de saber su valor. Entonces no puedo tratar de hacer eso que dije directamente así. En los libros de texto les dicen una red muerta, así les dicen. Una red muerta es aquella que tiene fuentes dependientes y no tiene ninguna otra fuente de energía y no puedes determinar voltajes y corrientes porque no tienes energía. O sea, si bien existe el circuito eléctrico, no tiene voltajes ni corrientes y por lo tanto pues no puedes determinar nada más. Se le pone una fuente de prueba, así le dicen en los libros de texto. Se les pone una fuente de prueba entre las terminales A y B de valor conocido y arbitrario. Normalmente yo he visto en los problemas de los libros que le ponen una fuente de voltaje de 1 volt o una fuente de corriente de 1 ampere porque la unidad es fácil de trabajar aritméticamente hablando. Aquí en el libro de texto les dice que le van a poner una fuente de prueba, o sea, le van a poner energía desde afuera para poder medir el voltaje y la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto con una fuente de prueba externa. Esto no es tan raro, o sea, en el servicio técnico, cuando hay problemas en alguna parte de un circuito, lo apagan todo y luego le ponen voltajes en ciertas partes para hacer pruebas. Es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Le ponemos una fuente de voltaje conocido y arbitrario para hacer pruebas. ¿Qué pruebas voy a hacer? Pues el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, para al hacer la división por la ley de Ohm, sacar la impedancia, ¿no? Entonces dice que se va a conectar una fuente de corriente de 3 amperes. 3 es un valor totalmente arbitrario. Bien podía haber sido 1, bien podría haber sido 0.5, bien podría haber sido 200, no importa. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, el poner esta fuente de corriente de 3 amperes es algo totalmente arbitrario, es una fuente de prueba, porque estoy con un problema de una fuente dependiente. Quiero determinar la corriente y la tensión aquí de cortocircuito. Y la manera más fácil de hacerlo es con una fuente externa arbitraria. Noten que cuando yo puse la fuente, pues automáticamente sé que la corriente de cortocircuito pues es 3 amperes, ¿verdad? Automáticamente. Y la chamba ahora es sacar esta tensión, ¿no? Sacar esta tensión entre el punto A y el punto B para dividir
voltaje entre corriente para que me dé la impedancia Thevenin, que es la que estoy buscando. Entonces les digo, esta fuente es totalmente arbitraria. Profe, Adelante. ¿por qué Adelante. dijo que la corriente era de 3 amperes? Es un valor arbitrario, o sea, no hay un porqué. Pero Okay. en el libro dice, fíjate lo que dice en el libro, ¿no? Dice, 3 es un valor, ¿qué? Arbitrario, porque elegido por comodidad, porque es divisible entre la suma de las corrientes, o sea, nomás por esa razón. Pero realmente es lo mismo que le pongas 1, 20, 200. Si te fijas, va a mantener la relación aritmética y sin importar qué valor le pongas, cuando obtengas el voltaje y lo dividas entre esa corriente, pues te va a dar el mismo valor, sin importar si le pusiste, porque el voltaje que vas a obtener está en términos del valor que le pusiste y va a mantener la relación. Entonces, si le pusiste 3, 300, 20.5, pues te va a dar el mismo voltaje. Digo, la misma impedancia ya una vez que dividas el voltaje obtenido entre esa corriente. Yo he visto en los libros de texto, al menos en el de Hyde casi no lo hemos manejado. Todo el semestre nos la pasamos con el libro de Dorf y el libro de Sadiku, ¿verdad? Pero en el libro de Hyde utilizan fuentes de voltaje o de corriente de 1 volt o de 1 amper porque es muy cómodo. O sea, si yo la pusiera de 1 amper, pues al dividir el voltaje Thevenin entre 1 amper, pues me va a dar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, lo que obtenga, pues prácticamente es la impedancia de Thevenin, ¿no? Pero pues aquí le pusieron 3, ¿no? Les digo, pues, puedes ponerle un 1 y desarrollar el problema y vas a ver que te va a dar lo mismo. Entonces, la chamba es sacar el voltaje entre A y B de esa red eléctrica que está ahí. Y otra vez, hago el ejercicio de aplicar mis criterios de cómo lo resolvería, ¿no? Lo traté de resolver por, mallas, no, porque son puras fuentes de corriente. Incluso ahí tengo una supermalla y la supermalla tiene, la fuente en medio de dependiente, se complicaría, ¿no? ¿Serie y paralelo? No, nada está en serie, nada está en paralelo. ¿Puedo convertir la fuente de corriente? No la puedes convertir utilizando el teorema de sustitución porque no tiene una impedancia en paralelo entre A y B, ¿no? Entonces tampoco. Entonces, ¿qué? No hay más que me queda que el teorema de otra vez de los nodos, ¿no? Tiene 2 nodos y ya uno está indicado ahí como de referencia. Ya me lo indicaron aquí como de referencia. Entonces, pues, nada más tengo que sacar una ecuación aquí por nodos. ¿Cómo están las corrientes? Pues la corriente de la fuente de prueba que acabo de poner entra, la corriente de la fuente dependiente sale, y la fuente que recorre la rama de las impedancias, pues también sale, y es IO, ¿verdad? Esta es IO. Y pues suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen, entonces entra la de 3, ¿verdad? Entra la de 3 y eso va a ser igual a la suma de IO más 0.5 de IO. Y aquí la única incógnita que tengo pues es IO, o la despejo. Factorizo IO de la expresión del lado derecho, me queda 1.5 por IO. Y al despejar IO, pues me queda 3 entre 1.5, ¿verdad? Que sería 2. O sea, IO es 2. ¿Es lo que yo andaba buscando? No, yo lo que quiero es el voltaje entre A y B. ¿Cómo sacarían el voltaje entre A y B? Pues, aplicar una ley de Kirchhoff de voltajes donde lo involucre para poder, despejarlo de ahí, ¿verdad? Haría una suma de voltajes con la fuente de corriente y con la fuente de corriente dependiente y con la fuente de corriente arbitraria que yo puse, pues podría ser, pero no conozco las tensiones, o al menos no estoy seguro de que la tensión
BS la tenga, ¿no? Hasta la tensión del nodo que resolví ahorita. Entonces, para mayor seguridad en el problema y involucrar más datos, para que quede más completa la respuesta, puedes hacer una suma de voltajes por fuera de todo el circuito. Me refiero a la trayectoria en sentido horario por fuera de todo este circuito. Estoy involucrando el voltaje AB que estoy buscando y estoy involucrando la tensión de la impedancia del capacitor y de la impedancia de la bobina. Al fin y al cabo, esos voltajes sí los conozco porque pues nomás es multiplicar IO por el valor de la impedancia, ¿no? Quedaría mejor esa opción que si tratara yo de hacer una suma de voltajes en esta trayectoria, porque ahí estamos hablando directamente de la tensión BS y la tensión en la fuente de corriente arbitraria, ¿no? Quedaría más completo, más bien, el problema queda completo con involucrando las otras tensiones, ¿no? Entonces sería el voltaje, bueno, ¿qué polaridades tengo aquí? Siempre que voy a hacer una suma de corrientes en un circuito eléctrico, tengo que tener claras mis polaridades en el caso de CD y en el caso de CA, mis fases positivas, ¿no? ¿Dónde están mis fases positivas de mis impedancias para poder sacar sus tensiones, ¿no? Pues me los indica el sentido de la corriente IO. Entonces, IO entra en esta impedancia por aquí, entonces aquí está el positivo. IO entra por acá arriba en esta impedancia, pues acá está el positivo. Entonces, una suma de voltajes involucraría, si empiezo en el nodo de referencia, empiezo aquí abajo, me voy a encontrar con la tensión en la resistencia en la rama donde estaba el capacitor, pero me lo encontré por el signo menos, por lo tanto va a ser caída de tensión, o sea, menos IO por 2 menos J4. Y luego sigo avanzando y me encuentro por el menos acá y va a ser menos IO por esta impedancia 4 más J3. Y eso va a ser igual a más el voltaje AB, que es el que estoy buscando. Más, ¿verdad? Pues la expresión está en la otra diapositiva, déjenle avanzo. Entonces era IO, bueno, me quedaron negativas, me quedó la tensión en la impedancia del capacitor y en la impedancia de la bobina me quedaron negativas, pero más BS, pero al despejar la ecuación, pues se hacen positivas. Y factorizando IO, pues me queda IO por la impedancia de la bobina más la impedancia del capacitor. Como las pasé del lado derecho de la ecuación, pues ya son positivas. Y BS me queda solito el término y este lo tomé como positivo, ¿verdad? De aquí, pues nomás me falta sustituir lo que es IO, que dijimos que era 2 amperes. Y haciendo las operaciones, me queda 2 que multiplica 6 menos J. Ahora bien, lo que yo estoy buscando es la impedancia Thevenin. En términos del voltaje AB de circuito abierto que me provoca mi fuente arbitraria, entre mi corriente que pone la fuente arbitraria. Sustituyendo mis valores, pues me da la impedancia Thevenin de esta red con fuente dependiente. Pues es un solo ejercicio, pero pues espero hayan cachado el método, porque las operaciones pues van a cambiar, el tipo de análisis que yo haga pues va a cambiar dependiendo del tipo de circuito, pero el procedimiento no, ese no va a cambiar. Y pues si se fijan, está involucrado muchos de los conocimientos previos que debe uno tener para ser analista de circuitos eléctricos. Otro comentario que siempre les hago en esta parte, siempre me acuerdo, es, pues, ¿qué creen que se ponen en los exámenes a título? En los exámenes a título se ponen puros problemas con fuentes dependientes, puros problemas roñosos con supernodo, con supermallas, muy pocos problemas de serie paralelo, muy pocos problemas de divisores de tensión, o sea, se ponen unos 5 problemas, que es lo que deberías alcanzar a hacer en hora y media, porque estoy seguro que si te los dejo pasar en una semana, pues sí los haces, ¿no? Pero en un examen, nada más tienes 1 hora y media, es el estándar. 5 problemas, al menos 3 o 4 de esos 5 problemas son con fuentes, póngale 2, son con fuentes dependientes. Y siempre, pues escucho lo mismo, me dicen, pues qué gachos, ¿no? Qué ojeáis.
Pues lo que pasa es que estás intercambiando un semestre de trabajo, ¿verdad? Un semestre de trabajo, de ejercicios, exámenes parciales, tareas, prácticas, por una evaluación de 2 horas. Entonces, esa evaluación de 2 horas no va a ser una perrita en dulce, ¿cómo le dicen? Pues sí, o sea, no va a ser algo fácil. Y para demostrar que tienes un dominio o qué tanto dominio tienes de todas las técnicas de circuitos eléctricos, pues este tipo de problemas le involucran, ¿no? Se involucra saber procedimientos, involucra saber polaridades, involucra saber serie y paralelo, mallas, nodos, casos especiales, pues todo el temario. De impedancia, frecuencia, todo lo que hemos manejado hasta con alterna, teoremas, este tipo de reactivos lo tienen, ¿no? ¿Y cuánto me tardo yo en estarlo aquí trabajando con ustedes de manera, eh, pues, versátil? O sea, ni tan lento ni tan rápido, pues sí se lleva uno 40 minutos cada problema, media hora, póngale, cada problemita. Entonces, pues tienes que hacer 4 o 5 si te vas a un examen de la materia de todo. Por eso, no lo hagan. No recomiendo que lo hagan porque muy poca gente pasa los exámenes a título, ¿no? De circuitos eléctricos. Eh, con esto se acabaría el temario de la unidad 2. Se acabaría la parte de la estrategia donde yo resuelvo problemas para ustedes y resuelvo dudas y presento los procedimientos y técnicas. Le pongo de mi cosecha más allá de lo que pueda venir en el libro de texto, pero el libro de texto los tiene. Tiene otros más. Ahora sigue en la estrategia de aprendizaje, sigue ahora que ustedes hagan problemas, ¿verdad? Que ustedes hagan prácticas de laboratorio, al menos en simulación, para que comprueben que todo esto funcionan los procedimientos y te dan las respuestas que si estuvieras midiendo un circuito real, o sea, funciona, lo compruebes, es uno de los objetivos de las prácticas. Aparte, desarrolles habilidades como medir señales, medir corrientes, medir voltajes, medir señales con respecto al tiempo con osciloscopio, cosa que en esta pandemia pues se entiende que está flaca porque pues están utilizando pura simulación. Pero ya habrá manera de reponerlo cuando regresemos a la laboratorio, a las aulas, pues habrá que dar sesiones de uso de los equipos con el equipo real. Pero no por eso no deja de ser todo esto importante para que sigan avanzando, ¿no? Se supone que con toda esta experiencia que están agarrando, explicarles después del osciloscopio, pues no debería de tener tanta pregunta porque se parece mucho al de simulación, ¿no? Y la interpretación, pues igual, ¿no? Entonces, déjenles comparto el PDF de los problemas, que sería la parte de la estrategia que sigue. Habíamos seleccionado problemas del libro de Dorf y del libro de Sadiku, que pues igual se los encuentran hechos en internet en solucionario.com. Ya cada quien tomará su responsabilidad si de veras hizo el intento de hacerlos y detectar sus áreas de oportunidad para realmente, para uno mismo convencerse de que sabes de esta asignatura y no nada más estar pensando que pues, para sacar el 20% que vale la tarea y obtener una calificación, olvidarme de esto porque no me significa nada en la vida, es otra postura que no me gustaría, ¿verdad?, que tuvieran. Entonces, los problemas seleccionados a partir del método de análisis de mallas y nodos, para los que no han estado atentos aquí a las sesiones, pues muchos de ellos ya los hicimos en clases, ¿no? Este problema, el de nodos y el de mallas, ya están, ya los hicimos en clases. El problema 10, 9, 12, incluso ni es con impedancias, es con puras resistencias, ¿no? Ese no lo hemos hecho, entonces ese queda de tarea. El problema 10, 9, 16 no lo hagan, es un problema muy, muy algebraico, pierde de vista practicar mallas y nodos. Más bien se mete mucho a ver si sabes álgebra. Si bien se resuelve, yo pienso que no aplica mucho para nuestros objetivos didácticos, entonces ese no lo hagan. El problema 10, 9, 18, ese sí queda de tarea. Y también es el problema de la práctica de laboratorio.
La práctica de laboratorio de métodos de análisis es armar ese circuito en el laboratorio, o sea, los compañeros lo arman. El año pasado lo armaron con una bobina, un capacitor reales, resistencias y la fuente del generador de señal y le midieron cosas, ¿no? Y después lo demostraron aplicando mallas, sus resultados. Esto mismo lo pueden ustedes ahora en simulación. Ahora vas a armar tu esquemático en alguno de los software de simulación que ustedes usan y seguir las instrucciones de la práctica de laboratorio para corroborar con cálculos las mediciones. La chamba de laboratorio es hacer las mediciones, ¿verdad? Los procedimientos para hacerlas adecuados para hacer tus simulaciones, interpretar tus resultados y luego resolverlo a mano utilizando el MATLAB, tal vez con mallas, tal vez con nodos, tal vez con los dos, para corroborar tus resultados, ¿no? Y contestar el cuestionario final. Eso sería el reporte de esta práctica, que ya práctica ya está en la plataforma. Lo que habría que agendar es cuándo la van a hacer. Me imagino que estará esto para hacerlo, yo creo que hasta el miércoles de la otra semana, porque el martes van a hacer el examen de alterna hasta serie paralelo, ¿no? Luego, si sigo avanzando en el problemario, está el problema, bueno, ese sí, el anterior sí hay que hacerlo, de tarea. El problema 10.10.5 es un problema de Thevenin que involucra una fuente dependiente de tensión. Este problema se resuelve con lo que acabo de explicarles, el procedimiento que acabo de explicar. Aquí sí se puede sacar el voltaje Thevenin, ¿verdad? Se resuelve con... ¿Cómo lo resolverías? Yo veo puras fuentes de voltaje, entonces a mí me convendría resolverlo por mallas. Me convendría resolverlo por mallas. Y la impedancia Thevenin no se puede sacar directamente eliminando los efectos de la fuente, sino que la tengo que eliminar y poner una fuente de prueba, que puede ser una de voltaje o puede ser una de corriente, la que tú quieras. Yo le pondría una de voltaje, yo le pondría una fuente de voltaje entre las terminales indicadas de 1 volt y analizar sacar la corriente que entrega esa fuente y de ahí sacar la impedancia Thevenin, ¿no? Sería el método para este caso, ¿no? El 10-10-5. Entonces, ese les queda a ustedes de tarea. El 10-10-18 también les piden un Thevenin. Ese también queda de tarea. Y el 10-10-20 ya lo hicimos en clases. Lo hicimos por el método, el teorema de la superposición. Sí, es el que hicimos por el teorema de la superposición. Ese ya nos adelantamos y lo hicimos en clases, ese ya no. Entonces, sería cerrar las estrategias de esta parte. En el temario de nuestra asignatura, en la unidad 2 es el último tema. Y en las prácticas de laboratorio sería la práctica 6, la que está pendiente, métodos de análisis. Y todavía hay otra práctica que sería de teoremas. Hay una práctica con superposición y hay una práctica con Thevenin. Todas esas prácticas están pendientes. Y ya después empiezan las prácticas de la unidad 3. Pues estarían pendientes esas prácticas para estarlas haciendo en las semanas que siguen antes de irnos de vacaciones, ¿no? Y empezar a ver la unidad 3 también a partir de la siguiente semana, al menos pensaría yo el jueves, ¿no? Sería la agenda de la siguiente semana. Examen, la siguiente semana sería examen, entregar problemas pendientes, miércoles teoría de la unidad 3 y jueves teoría de la unidad 3. Bueno, ya me extendí mucho con la agenda, pero es importante que ustedes planifiquen su trabajo, porque como que sospecho que están atiborrados de trabajo. No sospecho, ustedes fueron los que me dijeron. Es conveniente manejar las cosas como una agenda, ¿no? Y darle su tiempo a cada asignatura, porque si lo dejan todo para el final,
tratan de hacer los problemas de un día para otro, pues ahí es donde se van a ver desbordados de trabajo, ¿no? Yo he estado dando los trabajos, las tareas por semana, las prácticas las hacemos por semana y los exámenes son por unidad temática. Conforme nuestros avances, creo yo, llevamos una buena administración de la asignatura y aún así, pues hemos tenido problemas con los tiempos, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda de todo lo que sigue y lo que está pendiente. Profe, de tarea solo nos quedaron entonces 4 problemas. No Sí. quedaron en el mayo, creo. Okay. Contando los que acabo de decir, sí. ¿Qué más? Ya está el espacio en la plataforma para que lo suban y tiene fecha de entrega en una semana. Creo que se cierra para el jueves o el viernes de la otra semana, la entrega. Le tienes que dedicar, si son 4 problemas, pues les tienes que dedicar 20, 30 minutos a cada uno de ellos. Entonces, para que se vayan programando. Y no hagan la lucha de hacerlos, porque uno no se da cuenta si los encontraron hechos, si los copiaron y así los entregan nomás por la calificación. El daño realmente es para ustedes, porque pues yo les doy la calificación y vámonos, ¿no? Pero el daño va a ser que realmente no dominas las técnicas, no agarras experiencia por no hacerlos y pues te vaya mal en una evaluación o te vaya mal en otras asignaturas. Después se van a estar quejando en otras asignaturas que no vieron estos temas, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Lo de mayas y los teoremas van a dar en el examen? No, habíamos dicho que no. Ok, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda, pero respecto al ejercicio. Sí, adelante. Cuando ya al final, cuando aplicamos la ley de tensión, ¿por qué se hizo solamente para el lazo externo? Bueno, lo puedes hacer para cualquier lazo. Deja, pongo la figura otra vez. Tú puedes elegir la técnica que tú quieras para sacar el voltaje entre A y B. Lo único que conoces ya después del primer análisis es la corriente I/O, ¿verdad? ¿Cómo lo resolverías? Pues puedes sacar esta tensión entre A y B haciendo un lazo cerrado aquí, ¿no? O sea, necesitas hacer un lazo cerrado de tensiones en algún lado que le involucre y que las demás tensiones ya las tengas, ¿no? Ajá. ¿Tienes la tensión de la fuente de 0.5 IO? No. Pues es fuente de corriente. Pues tal vez puedas sacar este voltaje aquí, pero pues es el que estás buscando. Entonces, no te ayuda mucho ese lazo, ¿no? Ese lazo porque si multiplicas 0.5 por IO, lo que tú vas a tener es la corriente, ¿no? Es la corriente que circula aquí. Pero ¿cuánto es el voltaje? Te falta esa incógnita, ¿no? Y pues ese voltaje tiene que ser igual al que estás buscando, entonces como que por ahí no es. Ahora, ¿puedes hacer otro lazo cerrado aquí? Sí, ese lazo cerrado sí te sirve porque tienes la tensión acá, ¿verdad? Y tienes la tensión acá y la suma de esas dos tensiones, pues de alguna manera, manejando bien los signos, pues va a ser la tensión que estás buscando en la fuente de corriente dependiente. Y pues es la misma, ¿no? BS, si te fijas, BS es AB, voltaje AB. Ese lazo te serviría. Pero pues es el mismo lazo, ¿no? O sea, es el mismo lazo que está por fuera, ¿no? Este mismo lazo por acá afuera, que fue el que hicimos, pues es el mismo. Entonces esa es la razón de por qué hicimos el lazo por fuera, ¿no? Daba lo mismo hacerlo en la malla del lado izquierdo del circuito o hacerlo por fuera, porque al fin y al cabo el voltaje AB pues es el voltaje BS o el voltaje de la fuente de tensión arbitraria que pusimos o de prueba, pues ese mismo fue el voltaje de la fuente dependiente, ¿no? Sí, esa es la respuesta.
Bueno, se fijan que para yo llegar a realmente para llegar a una solución en los problemas, me tengo que proponer varios caminos y unas estrategias, ¿no? Uno lo tiene que hacer y no necesariamente tienes que tener las mismas que otro compañero, o sea, puede variar dependiendo de tus conocimientos. Si utilizas en este caso creo que no hay otra manera de hacerlo, por lo que acabo de explicar. Pero en otros casos sí habrá diferentes formas de hacerlo. Entonces, siéntanse con la confianza. Si no están violando las leyes eléctricas y tienen bien sus criterios aplicados, obtener las respuestas por varios caminos es posible, ¿no? No es que forzosamente tenga que ser así. Bueno, ¿alguna otra duda o no sé si aclaré la duda? Entonces se podría decir que no tomamos en cuenta la fuente dependiente al hacerlo el lazo externo. No, pero sí. Es que es ese mismo voltaje. ¿Te fijas que están en paralelo? Está en paralelo la fuente de dependiente, está en paralelo con la fuente de corriente. Ajá. Y conectada al punto A y punto B que te interesa. Entonces, al hacerlo por fuera, pues nomás lo indiqué como voltaje AB, que es voltaje Thevenin, ¿no? Y si hacerlo por dentro, pues lo hubiera tenido que indicado como BS. Pero realmente estoy hablando del mismo voltaje. Mira, BS está entre los mismos dos puntos que voltaje AB o voltaje Thevenin. Oh, ya, y voltajes en paralelo son iguales, Son ¿verdad? los mismos. Entonces, por eso te digo, no la tomamos en cuenta, pero sí indirectamente, pues sí la estás tomando en cuenta. Por eso mi respuesta así de, no, pues sí, ¿no? Ok, sí, ya entendí. Aquí, no sé qué tanto sirva este ejercicio con respecto al ejercicio de la tarea. Miren, vean el ejercicio de la tarea, ¿no? Digo, porque la idea es que lo que tú aprendes con el que yo explico, pues sea lo que aplicas con el que te toca hacer. Y ahí es donde siempre se quejan los estudiantes. Yo también me quejaba cuando fui estudiante. Dice, oye, el maestro enseñó una cosa y nos pone otra. ¿Sí les serviría lo que estuvimos viendo para resolver Les decía yo que aquí lo que tendría que poner yo como fuente de prueba sería un voltaje. Me conviene a mí poner un voltaje, porque si pongo una corriente, nada me prohíbe poner una fuente de corriente de prueba. Pero si pongo una fuente de corriente de prueba, voy a tener un circuito más feo. Si se fijan, voy a tener una fuente de corriente con una fuente de tensión. Y aparte la fuente de tensión sería como supernodo, porque está entre dos nodos. Me conviene mejor poner una fuente de tensión. Pero eso yo lo deduje a partir de mi experiencia y espero que ustedes lo deduzcan a partir de los ejercicios que yo resuelvo. Pero bueno, ya les adelanto que aquí les conviene utilizar una fuente de tensión arbitraria y yo la pondría de 1 volt, aunque la puedes poner el valor que tú quieras. Y la chamba sería obtener la corriente que entrega esta fuente para hacer la división de voltaje entre corriente, te dé la impedancia Thevenin. Bueno, porque ¿me iban a preguntar otra cosa? Bueno, profe, yo respecto al ejercicio que hicimos ahorita, ya ve que usamos una corriente de prueba de 3 a 0 grados. ¿Hubiera dado el mismo resultado si hubiéramos usado, por ejemplo, de 1 a 0 grados? Sí. Desarróllalo, sustituye todos los valores, o sea, ponla de 1 ampere, 1 ampere ángulo de 0, desarrolla todo este procedimiento, vas a ver que te da a ver, vamos viendo la ecuación IO. Aquí no sería 3, sería un 1, ¿verdad? Despejas IO, ¿cómo te quedaría? Ya no te va a quedar 2, bueno, te va a quedar otro valor, pero cuando sustituyes ese valor aquí, y al hacer esta división, te va a quedar el mismo resultado, porque se mantiene la relación aritmética. La única razón de que le pusieron 3 es porque decía ahí que eran divisibles entre 3 o no sé qué. Pero le puedes poner 0.5, 200, lo que tú quieras. Si sigues todo ese desarrollo sustituyendo donde está la variable, vas a llegar al mismo resultado. Por eso el valor de las fuentes de prueba es arbitrario. Ok. Gracias.
no habían hecho de esos problemas porque pues la otra vez me dijeron por el chat que no habían hecho problemas con fuentes dependientes ni en mallas ni nodos, ¿no? Ni siquiera nos metimos a ver supermalla y supernodo, pero también son temas que deberían de saber, pero bueno. Pues aquí ir a verlos más rápido, ¿no? Porque esto se lleva, si me sigo metiendo a más y más cosas, pues nunca voy a acabar. Realmente no son 3 teoremas. Deberías de conocer el teorema de la máxima transferencia de potencia, deberías conocer el teorema de Macmillan, creo. Hay otros 3, 4 teoremas bien importantes de los circuitos eléctricos. Pero bueno, si decimos más importantes de los importantes, pues serían Thevenin, Norton y superposición. Y aquí ni siquiera hicimos un ejercicio con Norton, porque creo yo expliqué, lo repito ahorita, ya una vez que tienes el Thevenin, para sacar el Norton, se aplica la ley de Ohm y se acabó. O sea, la impedancia Thevenin es la misma impedancia Norton, y la fuente de corriente del equivalente Norton es nada más aplicar la ley de Ohm, que sería voltaje Thevenin entre impedancia Thevenin, pues me da la corriente Norton. O sacar la corriente de cortocircuito en el circuito original funcionando, pues es la corriente Norton. Ya no hicimos un ejercicio, pero les paso el dato. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Ya quedan algunos minutillos de conferencia. Si no, pues nos estaríamos viendo para el día del examen el martes. Bueno, pues creo que no. Gracias por la atención y nos estaríamos viendo el martes para el examen a las 10. Cuídense mucho. Saludos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Profe, gracias.